Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Desde la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Alejandra Medina e Isabel Jordán. ¿Será Risen la gran película sobre la resurrección de Cristo como la de Mel Gibson sobre su pasión? El 22 de enero de 2016 se estrena Risen, Resucitado. Clavius es un oficial del ejército romano que supervisa la crucifixión de Jesús y ordena a uno de los soldados que le aseste la lanzada una vez muerto. Luego Poncio Pilato le encarga vigilar el cuerpo y cuando se corre la voz de que el cuerpo ha desaparecido, encontrarlo para evitar que haya un levantamiento. Comienza entonces su indagación para saber quién y cómo se ha llevado, es lo que él cree que ha sucedido, el cadáver. Clavius, un hombre escéptico y acostumbrado en 1000 batallas a los horrores de la guerra, tendrá un acompañante en la investigación, Lucius. Parece tratarse de una película que reconoce el hecho histórico de la resurrección de Cristo y fiel en su espíritu, no obviamente en la trama central ni en sus protagonistas, pura ficción, al relato evangélico. Los productores afirman que salvo esas licencias, el guión sigue el tratamiento de la historia de las Escrituras y que van a dirigirse a creadores de opinión católicos y protestantes para que lo respalden y llegar a un público amplio, tal vez tan amplio como el que vio La Pasión de Mel Gibson, de la que quiere ser continuación. Comenzamos nuestras noticias comentando algunas noticias de interés internacional. Fallece Sor Nirmala Joshi, sucesora de la Madre Teresa de Calcuta. Los obispos argentinos denuncian el protocolo abortista impuesto por el gobierno de su país. El Parlamento Europeo pretende decidir cómo se educa a los niños en el colegio y en casa. 100 santuarios en 50 países participan en Santo Rosario por los sacerdotes. Más de 1.200 jóvenes oran en Escocia por los cristianos perseguidos. Pasaremos después por el panorama nacional. Cañizares pide a los sacerdotes de Valencia que se impliquen en el encuentro de jóvenes de TSE. Monseñor Cheli aboga por adaptar el lenguaje de la Iglesia para que sea entendido por los jóvenes. Los colegios públicos de Galicia podrán celebrar el Día del Orgullo Gay en días de asistencia obligatoria a clase. Nasará, un documental que no te puedes perder sobre los cristianos perseguidos. Y por último comentaremos algunas noticias de la Santa Sede. Se presenta el Instrumentum Laboris para el Sínodo de la Familia en octubre, casi 80 páginas. Benedicto XVI visitará Castel Gandolfo y tendrá el verano más activo de su renuncia. Terminaremos con la audiencia general. Sor Nirmala Joshi, la sucesora de la Madre Teresa de Calcuta, ha muerto el 23 de junio a los 81 años en Calcuta. La religiosa ha dirigido la Congregación de las Misioneras de la Caridad desde la muerte de la Madre Teresa en 1997. Ha fallecido por un paro cardíaco. El presidente indio Pranab Mukherjee ha calificado el deceso como una grave pérdida para Calcuta y para el mundo. Nacida en 1934 en Ranchi, norte de la India, y convertida al catolicismo desde el hinduismo, entró a los 17 años en la congregación inspirada por el servicio de Madre Teresa a los pobres de Calcuta. Fue elegida para suceder a la Madre Teresa el 13 de marzo de 1997. Tras estudiar ciencias sociales y leyes, Nirmala acompañó durante años a la fundadora de las Hermanas de la Caridad en sus viajes al exterior, recibiendo de ella el encargo de abrir nuevas casas en Panamá, Nueva York y Katmandú. En abril de 2009, durante una asamblea general de la congregación, se decidió que la futura Madre Superiora a la muerte de Sor Nirmala sería la alemana Sor Mary Prema Pierik, de 62 años. Sencilla, humilde y esquiva con los medios, solía mantenerse al margen del foco mediático. Muy en línea con su perfil más contemplativo, Sor Nirmala siempre demostró un gran amor a los pobres, fruto, según solía repetir, de su amor a la Eucaristía. La Conferencia Episcopal Argentina ha difundido un comunicado en el que fustiga el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a interrupción legal del embarazo del Gobierno Nacional. Los obispos reafirman que no existe el derecho al aborto y advierten que en su país no existe un aborto legal y que el protocolo tiene vicios de inconstitucionalidad. Los prelados destacan la multiplicidad de causales de aborto que incluye el concepto de salud incluido en el protocolo, las limitaciones a la objeción de conciencia, el desconocimiento de los idearios de las instituciones de salud y el avasallamiento de las autonomías provinciales. Los obispos recuerdan que nunca es lícito someterse a una ley injusta y señalan que el propio gobierno, el que desprotege de este modo la vida humana más vulnerable y conculca deliberadamente derechos humanos básicos. Recordamos la sabia advertencia ética de San Juan Pablo II cuando expresó que en el caso de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, según Evangelium Vitae número 73.
En una época que se trata de respetar y cuidar la naturaleza y la vida en todas sus dimensiones, llama la atención que desde el mismo gobierno se desproteja de este modo la vida humana más vulnerable y que se conculquen deliberadamente derechos humanos básicos. La Comisión de la Mujer del Parlamento Europeo ha aprobado el informe La capacitación de las niñas a través de la educación en la Unión Europea, un documento también conocido como Informe Rodríguez porque ha sido promovido por Liliana Rodríguez, eurodiputada socialista. Para Leonor Tamayo, presidenta de Profesionales por la Ética, el informe vulnera el derecho de los padres a ser los principales educadores de sus hijos. El informe recomienda a los países miembros lo siguiente: introducir medidas que impongan la igualdad de género en todos los niveles del sistema educativo y en la formación del profesorado, creando para ello sistemas que faciliten, promuevan, dirijan y evalúen la igualdad de género. Reclama igualmente que en las escuelas exista material escolar en esta misma línea. Incluir la perspectiva de género y la igualdad de género en guías para alumnos y profesores e introducirlas en el currículum escolar. Solicitar a los educadores que analicen y eliminen estereotipos y elementos sexistas en el lenguaje, ilustraciones y contenidos de los materiales didácticos y en otros no curriculares, música, películas, literatura, con el objetivo de cambiar actitudes, comportamiento e identidad de chicos y chicas. Apelará a la necesidad de incluir en la formación del profesorado estrategias para que reflexione sobre su propia identidad, valores, prejuicios, expectativas, actitudes y estereotipos de género, con el objetivo de eliminar cualquier obstáculo que limite la plena realización de las niñas. Profesionales por la Ética, al igual que otras entidades civiles europeas, como Europe for Family, se había dirigido a los eurodiputados para advertirles que Informe Rodríguez ha sido adoptado sin una base jurídica legal y en plena contradicción con los tratados internacionales europeos, concretamente el principio fundamental de subsidiariedad de la Unión Europea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con el Informe Rodríguez y sus recomendaciones, los valores de muchas familias y modelos educativos, como la educación diferenciada, no tienen cabida en el sistema educativo. El pasado 12 de junio, 100 santuarios en 50 países se han unido en la cuarta edición del Global Rosary Relay for Priests, un rosario mundial por los sacerdotes en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, declarado por la Iglesia también como Día Mundial de la Oración por la Santificación de los Sacerdotes. Desde el Templo de Nuestra Señora de Magadán, en Siberia, Rusia, hasta el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Guatemala, cada uno de los templos tenía asignado una parte del Santo Rosario y un horario para hacer una cadena continua de oración. Los fieles se han acercado a los santuarios participantes o se han unido espiritualmente desde sus hogares. Uno de los santuarios que se ha unido en esta edición es el de Nuestra Señora de Guadalupe en Guatemala, donde la iniciativa tuvo un impacto mucho mayor al que el arzobispo Óscar Julio Bián contempló inicialmente al dar su aprobación a la iniciativa. Más de 1.200 jóvenes escoceses han participado en una jornada de oración y sensibilización por los cristianos perseguidos alrededor del mundo en unión con el Papa Francisco, quien ha enviado un saludo especial a los presentes. La jornada ha sido presidida por el obispo de Paisley, Monseñor John Keenan, y se ha llevado a cabo el pasado jueves 11 de junio en la gruta de Nuestra Señora de Lourdes en Carfin, cerca de Motherwell. El Papa Francisco ha enviado una bendición especial a todos esos jóvenes de Escocia que han expresado claramente su solidaridad y preocupación por todos los cristianos sufrientes y perseguidos a través del mundo, en un mensaje leído por Monseñor Keenan al inicio de la actividad. Los jóvenes congregados pertenecen en su mayoría a 30 escuelas de la zona. Los asistentes pudieron conocer testimonios de primera mano sobre la situación de los cristianos perseguidos, como el del padre Ambrose O'Hain, proveniente de Nigeria, quien ha descrito los graves males soportados por la comunidad cristiana local, víctima de los atentados terroristas de Boko Haram. Más de 15.000 cristianos del norte de Nigeria han sido asesinados y cientos de miles de niños son ahora huérfanos o desplazados. Otro de los testimonios ha sido el del padre Samer Nassif, sacerdote maronita de Líbano, quien ha relatado la experiencia de los cristianos en Medio Oriente, quienes son particularmente vulnerables en los conflictos de la religión. Desde 2003, 1,5 millones de cristianos fueron forzados a dejar sus poblados y hogares en Irak y Siria, relató. El presbítero ha recordado que desde que inició la guerra en Siria, hace 4 años, 15 millones de personas han tenido que dejar sus lugares de origen por causa de la violencia. La iniciativa busca sensibilizar a los jóvenes católicos sobre la situación de sus hermanos en la fe en otros continentes, como parte de una campaña de solidaridad que pretende motivar acciones en toda Escocia para pedir la protección de la libertad religiosa y demás derechos humanos de las comunidades de creyentes alrededor del mundo.
El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha enviado una carta a los sacerdotes de la diócesis en la que les pide que participen en todo lo que os sea posible y les encomienda animar a sus comunidades a sentirse partícipes del Encuentro Europeo de Jóvenes, organizado por la Comunidad Ecuménica de TSE, que tendrá lugar en Valencia el 28 de diciembre de 2015 al 1 de enero de 2016. Asimismo, el purpurado se refiere al encuentro de jóvenes, muy querido por mí, como una fiesta de fraternidad y paz y un momento de gracia para nuestra Iglesia de Valencia y para toda nuestra juventud. En su carta, el cardenal Cañizares dedica unas palabras a los miembros de la Comunidad Ecuménica de TSE que han estado en Valencia en las últimas semanas acompañando oraciones y encuentros en numerosas parroquias y colegios de la diócesis. También explica que volverán el próximo mes de septiembre para estar ya viviendo en nuestra ciudad durante 4 meses y de esta manera hacer llegar a todos el espíritu de sencillez, humildad y alegría del encuentro. En la actualidad, diversos jóvenes se reúnen cada viernes en Valencia en la llamada Oración al Estilo de TSE, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, y además cada 15 días se organizan oraciones itinerantes en distintas localidades, informó la agencia diocesana ABAN. La Comunidad Ecuménica de TSE, fundada en Francia en 1940, organiza cada año, entre otras actividades, encuentros internacionales de oración, como el último que tuvo lugar en Praga, en el que participaron más de 30.000 jóvenes de toda Europa y con el que se acogerá la ciudad de Valencia a finales de 2015. El presidente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, Monseñor Claudio María Cheli, ha abogado en Bilbao para adaptar el lenguaje eclesiástico a la comunicación de los más jóvenes para superar las dificultades, porque no es fácil entenderse. El prelado ha participado el pasado 23 de junio en la capital vizcaína en un encuentro con entidades diocesanas, durante el que ha pronunciado una ponencia titulada La Iglesia en tiempos del Papa Francisco y la comunicación, retos y propuestas. Durante su intervención, Monseñor Cheli ha citado al beato Pablo VI, papa quien en una encíclica en 1975 defendió que para la Iglesia el mejor medio de comunicación social consiste en el testimonio de vida auténticamente cristiano, pero advirtió que de esta se sentiría culpable ante Dios si no se emplearan los medios que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. El presidente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, que ha valorado el concepto proximidad, ha expresado su convencimiento de que la Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir en cada momento. Tras referirse a la transformación de la cuestión de los instrumentos de la comunicación social, ha destacado la importancia de adaptar los lenguajes, la comunicación a los más jóvenes, porque parece que a veces se utilizan diferentes lenguajes. A juicio del representante del Vaticano, la comunicación no es solo cuestión tecnológica, porque hace falta actitud e intención. Una Iglesia que comunica y que se sitúa en este mundo debe hacerlo en un diálogo respetuoso o en un respeto dialogante, ha manifestado. El pasado 17 de junio se ha publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Galicia el calendario escolar para el curso 2015-2016, con una serie de disposiciones de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. En relación a las conmemoraciones, el artículo 8.2 indica que los centros escolares públicos de Galicia podrán celebrar las fiestas que tengan que ver con las reivindicaciones de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. El Gobierno del Partido Popular en Galicia pretende que los centros públicos de enseñanza puedan celebrar, por ejemplo, el Día del Orgullo Gay. Se da la circunstancia de que dichas actividades reivindicativas de las tesis del lobby gay se celebrarán en los días lectivos, con lo cual todos los alumnos asistirían a las mismas. El periodista y realizador del film, Fernando de Haro, presentó en Barcelona el 25 de junio Nasará, un documental sobre los cristianos perseguidos. Se trata de un testimonio muy impactante sobre la persecución a que son sometidos por el Estado Islámico los cristianos de Irak y Siria. El documental Nasará, término árabe que significa nazareno, relata la historia del 1,5 millones de cristianos que han tenido que huir de sus casas, cuyas viviendas fueron marcadas con la letra en árabe correspondiente a la N de nazareno, a los que se obligó a elegir entre la vida y su fe y prefirieron perder todo antes que renunciar a sus creencias, recordaba recientemente de Haro. Una de las protagonistas del documental, una vecina de Malula, uno de los pocos pueblos del mundo en los que se habla el arameo, la lengua de Jesús, recrea la llegada de los terroristas. La película fue rodada en Beirut, la capital del Líbano, en la frontera siria, en el valle de la Bekaa y en los campos de refugiados. Según explicaba su director, se trata del relato de la limpieza étnica que el yihadismo ha realizado en Siria y en Irak. Asimismo, la película pretende ayudar a comprender a través de testimonios y análisis qué es el Daesh, pero al mismo tiempo es un retrato de un extraño grupo humano que no vive con desesperación su sufrimiento, que se siente acompañado en el dolor. El documental Nasará, dirigido por Fernando de Haro, ha sido patrocinado por el Instituto de Estudios Históricos del CEU y por la Fundación Ignacio de Larramendi.
En menos de 4 meses comenzará en Roma el Sínodo Ordinario de la Familia. Por eso este martes por la mañana se ha hecho público el Instrumentum Laboris, es decir, el documento con el que se preparará el encuentro de octubre y que usarán como referencia durante el mismo. Lo han presentado el cardenal Erdő, arzobispo de Budapest, el cardenal Baldisseri, secretario del Sínodo, y el arzobispo Bruno Forte, secretario especial. Este material de trabajo ha sido elaborado con las respuestas que los fieles de todas las partes del mundo han aportado al cuestionario que fue enviado desde el Vaticano a todas las conferencias episcopales. Tal y como se recuerda en la introducción del documento, después de haber reflexionado en la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos de octubre de 2014 sobre los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización, la 14ª Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar del 4 al 25 de octubre de estos años, tratará el tema la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Asimismo, se indica que este camino sinodal está marcado por 3 momentos íntimamente relacionados: la escucha de los desafíos de la familia, el discernimiento de su vocación, la reflexión sobre la misión. En el amplio documento en el que se abordan las temáticas y desafíos que más preocupan a los fieles sobre la familia, se recuerda que la Iglesia es consciente del alto perfil del misterio procreativo del matrimonio entre hombre y mujer. Por tanto, pretende valorar la gracia originaria procreativa que acoge la experiencia de una alianza conyugal sinceramente dirigida a corresponder a esta vocación originaria y a practicarla en justicia. El padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, ha confirmado a los medios de comunicación los planes del Papa emérito Benedicto XVI para el tiempo de verano. El Papa Francisco invitó a Benedicto XVI a pasar algún tiempo en Castel Gandolfo en el mes de julio y Benedicto aceptó. No existe un cronograma detallado sobre las fechas en las cuales el Papa emérito estaría en el lugar, pero se habla de que podría permanecer unas 2 semanas. Durante su estancia de verano, Benedicto XVI recibirá un título de doctorado honoris causa de la Academia de Música de la Universidad Pontificia Juan Pablo II de Cracovia, Polonia. El título es un reconocimiento al Papa emérito por su gran respeto por la tradición musical de la Iglesia y por la preocupación especial por la noble belleza de la música sacra y su apropiado lugar en la celebración de los ritos litúrgicos sagrados de la Iglesia, según el comunicado oficial de la institución educativa. A finales de agosto, el Papa emérito participará en la inauguración de la Biblioteca Romana Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, la cual se desarrollará en el Pontificio Colegio Teutónico de Roma. Antes de este evento, Benedicto XVI celebrará la Eucaristía del encuentro con sus exalumnos de teología, grupo conocido bajo el nombre de los Sluckers. El Papa anima a sanar las heridas entre los cónyuges para que no empeoren ni dañen a los hijos. 2 días después de su viaje a Turín, el Santo Padre ha congregado como cada miércoles a miles de personas para la audiencia general. Francisco prosigue con sus catequesis sobre la familia. Esta semana se ha centrado en las heridas que se producen en la misma convivencia familiar. En el resumen hecho en español sobre la catequesis, el Papa ha indicado que en la catequesis de hoy reflexionamos sobre las heridas que se producen en la misma convivencia familiar. Se trata de palabras, acciones y omisiones que, en vez de expresar amor, hieren los afectos más queridos, provocando profundas divisiones entre los miembros, sobre todo entre el marido y la mujer. Asimismo, ha señalado que si estas heridas no se curan a tiempo, se agravan y se transforman en resentimiento y hostilidad que recae sobre los hijos. Por otro lado, el Santo Padre ha recordado que los esposos son una sola carne, de tal manera que todas las heridas y abandonos afectan a la carne viva que son sus hijos. Así se entienden las palabras de Jesús sobre la grave responsabilidad de custodiar el vínculo conyugal que da origen a la familia. Del mismo modo, ha advertido que en algunos casos la separación es inevitable, precisamente para proteger al cónyuge más débil o a los hijos pequeños, pero no faltan los casos en que los esposos, por la fe y el amor a los hijos, siguen dando testimonio de su fidelidad al vínculo en el que han creído, ha concluido. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.